Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, streaming now only on Netflix. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Desde el momento en que Noé descendió del arca, el mundo comenzó de nuevo, nueva tierra, nueva esperanza y un pacto renovado con Dios. Pero incluso en este nuevo comienzo, ya se estaban plantando semillas de conflicto. Una de esas semillas surgió dentro de la propia familia de Noé, de su hijo Cam. Lo que siguió no fue simplemente una disputa familiar o un momento de vergüenza, fue el inicio de una herencia espiritual que daría forma a reinos, provocaría juicios y levantaría enemigos que desafiarían los propósitos de Dios a lo largo de la historia. Los descendientes de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán no desaparecieron en el fondo. Se levantaron para construir imperios, ciudades y sistemas de creencias que se oponían directamente al pueblo de Dios. Desde la Babel de Nimrod hasta las abominaciones de los cananeos, desde la esclavitud en Egipto hasta el orgullo de Babilonia, la línea de Cam resuena a través de las páginas de las Escrituras como una advertencia y un patrón. Pero esta historia es más que historia antigua. Es una revelación. En el estudio bíblico completo de hoy, recorreremos la vida y el legado de Cam, examinando lo que realmente dice la Biblia sobre sus acciones, sus descendientes y la guerra espiritual, que aún continúa hoy. Como descubriremos, incluso en medio de maldiciones, rebelión y corrupción, la misericordia de Dios brilla. Comencemos. Cam fue uno de los tres hijos de Noé junto con Sem y Jafet. Vivió antes y después del diluvio global que transformó la tierra. Según las Escrituras, nació cuando Noé tenía alrededor de 500 años y más tarde entró en el arca con su familia durante el juicio de Dios sobre un mundo corrupto. Génesis capítulo 5, versículo 32. Siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Génesis capítulo 6, versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cuando el mundo se había llenado de violencia y corrupción, solo un hombre halló gracia ante los ojos de Dios, Noé. Y con Noé, Dios preservó no solo a él, sino a toda su casa, incluidos sus 3 hijos y sus esposas. Génesis capítulo 7, versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Esto significa que Cam fue una de las 8 personas escogidas para sobrevivir al juicio más grande en la historia de la humanidad. Fue testigo de la destrucción del mundo antiguo y del comienzo de uno nuevo. Pero ¿quién fue exactamente Cam? Para entender la identidad de Cam, debemos comenzar con su nombre. En hebreo, el nombre Cam, Ham, se cree que proviene de una raíz que significa caliente, quemado o oscuro. Algunos lo asocian con el calor, sugiriendo quizá una conexión con regiones cálidas como África. Otros han utilizado erróneamente esto como base para teorías raciales que no tienen ningún respaldo en las Escrituras. Seamos claros, la Biblia nunca maldice a Cam por el color de su piel. Esa es una distorsión que no se encuentra en el texto bíblico. La Biblia no describe la apariencia de Cam, ni sugiere que Dios favorezca o rechace alguna raza. Sin embargo, el papel de Cam en la historia bíblica es significativo. Como uno de los 3 pilares de la humanidad después del diluvio, se convertiría en el ancestro de grandes civilizaciones, muchas de las cuales más tarde se opusieron al pueblo de Dios. Génesis capítulo 10, versículo 6. Hay los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Estos hijos dieron origen a naciones como Egipto, Etiopía, Libia y las tribus cananeas que ocuparon la tierra prometida. Pero observa algo. El nombre de Canaán
sigue apareciendo junto al de... Después del gran diluvio, el mundo comenzó de nuevo. Noé, un hombre justo que había caminado con Dios, entró en un mundo renovado con nuevas responsabilidades. Pero en este nuevo comienzo ocurre un momento inquietante que cambia el curso de la historia. Génesis, capítulo 9, versículos 20 al 22. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. A primera vista, puede parecer algo simple. Noé se embriagó, Cam lo vio desnudo y fue a contárselo a sus hermanos. Pero ¿por qué esta acción aparentemente menor merecería una respuesta tan severa, una maldición generacional? Este pasaje ha desconcertado a rabinos, teólogos y estudiosos durante siglos. Algunos argumentan que el pecado de Cam fue el chisme irrespetuoso o burlarse de la vergüenza de su padre. Otros sugieren que ocurrió algo mucho más deshonroso, insinuando una violación más profunda del honor familiar antiguo o incluso una conducta sexual indebida. Levítico, capítulo 18, versículos 6 al 8, nos ayuda a entender la frase: descubrir la desnudez de tu padre, no descubrirás, es la desnudez de tu madre. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes autopay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. En este contexto, ver la desnudez puede implicar más que una simple mirada física, puede sugerir una violación de los límites sexuales o un desafío a la autoridad familiar. Algunos estudiosos creen que Cam pudo haber actuado vergonzosamente, quizás tratando de usurpar el rol de Noé como patriarca. Detengámonos un momento y observemos lo que se repite. El texto no dice simplemente Cam vio a Noé desnudo. Repetidamente enfatiza Cam, padre de Canaán. Ese detalle se menciona 3 veces en solo unos pocos versículos. Génesis, capítulo 9, versículos 18, 22 y 24, casi como si se tratara de un reflector. ¿Por qué no simplemente decir Cam? ¿Por qué insertar al padre de Canaán cada vez? Esto no es un accidente. El autor de Génesis está trazando un vínculo profético, una advertencia de que la acción de Cam no fue solo un momento de irrespeto, sino el comienzo de una línea de rebelión. Y Canaán, su hijo, heredaría la consecuencia. Cuando Cam lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera, también implica algo más profundo. La palabra hebrea para dijo, Vayajt, a menudo connota una proclamación pública, no solo una conversación en voz baja. Es como si Cam hubiera ridiculizado o expuesto la vergüenza de su padre ante otros, en lugar de cubrirlo y proteger. Contrasta esto con lo que hicieron Sem y Jafet. Génesis capítulo 9, versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Ellos honraron a Noé, se movieron con reverencia, cubrieron su vergüenza. Esto no es solo una lección sobre la modestia o el vino, es una lección sobre el honor y la rebelión. La elección de Cam, fuera cual fuera su gravedad total, mostró un corazón lleno de deshonra y burla. Ese momento reveló un problema más profundo en su interior,
una semilla de orgullo o desafío que resonaría en su descendencia. No es de extrañar que, cuando Noé despertó y se dio cuenta de lo ocurrido, sus palabras no fueran casuales, fueron proféticas. El pecado de Cam no fue solo un asunto privado, fue la chispa que encendería generaciones de enemistad, especialmente entre los descendientes de Canaán y el pueblo de Israel. Este momento marca la primera fractura en el nuevo mundo después del diluvio. Una familia que antes estaba unida bajo la gracia de Dios, ahora se encuentra dividida por el honor, por la acción y por la consecuencia. Pero ¿por qué maldecir a Canaán en lugar? Después de que Noé despertó de su sueño inducido por el vino, percibió de inmediato que algo deshonroso se había hecho contra él. Y entonces, en un momento tanto misterioso como profundamente significativo, Noé no maldice a Cam, el que lo había ofendido directamente, sino que maldice al hijo de Cam. Génesis, capítulo 9, versículos 24 al 25. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo menor, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esta declaración es una de las primeras profecías bíblicas después del diluvio, pero plantea inmediatamente una pregunta inquietante: ¿por qué Canaán? ¿Por qué la maldición de Noé no se dirigió a Cam, sino? Analicemos esto. Algunos estudiosos sugieren que Canaán pudo haber estado involucrado de alguna manera en el incidente, aunque el texto no lo dice directamente. Otros creen que se trata de un ejemplo de profecía patriarcal, donde las acciones de un padre anuncian el destino de una línea. En el mundo antiguo, especialmente en la Biblia, el jefe de familia representaba a toda la descendencia, y las bendiciones o juicios pronunciados sobre un hijo a menudo se convertían en la marca distintiva de una nación entera. Así que, cuando Noé dice: maldito sea Canaán, no se trata necesariamente de castigar a un hijo por el pecado de su padre. En cambio, es una declaración profética. Dios, a través de Noé, está revelando la trayectoria espiritual de la línea de Canaán, una línea que se opondría a los propósitos de Dios durante generaciones. Esta maldición es más que un reproche. Se convierte en una profecía definitoria que explica por qué los cananeos descendientes de Canaán se convertirían en algunos de los enemigos más perversos y persistentes de. A medida que las aguas del diluvio retrocedían y el mundo se repoblaba a través de los hijos de Noé, llegamos a uno de los registros genealógicos más importantes de la Biblia, Génesis capítulo 10, conocido como la tabla de las naciones. Génesis capítulo 10, versículo 6. Y los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Phut y Canaán. Cada uno de estos 4 hijos de Cam se convirtió en antepasado de pueblos y regiones distintas que desempeñaron papeles enormes en la narrativa bíblica, a menudo como opositores del pueblo del pacto de Dios. Veamos más de cerca Cus, la línea del poder y el orgullo. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Cus está tradicionalmente asociado con la región de la antigua Etiopía o Nubia, ubicada al sur de Egipto en África, pero uno de sus descendientes más famosos llevaría su legado mucho más allá de la geografía. Nimrod. Génesis capítulo 10, versículos 8 al 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la. Este fue vigoroso cazador delante del Señor.
Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Mizraim, el padre de Egipto. Mizraim es el nombre hebreo para Egipto. Sus descendientes construyeron una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo, pero una que esclavizó al pueblo de Dios y exaltó a dioses falsos. Los faraones descendientes de Mizraim se consideraban a sí mismos como divinos. Egipto se convierte en un antagonista clave en la historia bíblica, especialmente en la narrativa del Éxodo. Éxodo, capítulo 5, versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz? Yo no conozco al Señor. De Cam vino Mizraim, y de Mizraim surgió una nación que esclavizó a los hijos de Israel durante más de 400 años. Phut, el guerrero del occidente. Phut está asociado con la antigua Libia, o la región al oeste de Egipto, en el norte de África. Aunque en Génesis se dice poco sobre Phut, sus descendientes son mencionados más adelante en los profetas. Ezequiel, capítulo 30, versículo 5. Etiopía o Libia, Phut, Lud y toda la mezcla de pueblos caerán con ellos a espada. Los descendientes de Phut eran a menudo guerreros mercenarios aliados con Egipto y otras naciones paganas que se oponían a Israel. Canaán, la tierra de la contaminación. Canaán, el hijo maldecido de Cam, se estableció en la tierra que más tarde sería prometida a Abraham y sus descendientes. Los cananeos, amorreos, jebuseos, hititas y otras tribus provinieron de esta línea. Esta tierra, aunque fluía con leche y miel, estaba espiritualmente contaminada. La arqueología y las escrituras coinciden. El sacrificio de niños, la prostitución ritual y la idolatría eran rampantes en la cultura cananea. Levítico, capítulo 18, versículo 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra, que fueron antes que vosotros, y la tierra fue contaminada. El patrón es claro. De Cam surgieron naciones que se elevaron en poder tecnológico, en brillantez cultural y en rebelión espiritual. Nimrod construyó ciudades, pero también la Torre de Babel. Egipto creció en riqueza, pero endureció su corazón contra Dios. Canaán ocupó Tierra Santa, pero la contaminó con prácticas perversas. No eran solo grupos de personas, eran fortalezas, oponiéndose a los propósitos de Dios en cada paso. De un solo acto de deshonra surgió una onda que se convertiría en oleadas de oposición, oleadas que el pueblo de Dios tendría que enfrentar en batalla, en exilio e incluso en el corazón. Pero, ¿y si no se tratara solo de naciones? ¿Y si la línea de Cam representara un espíritu, un patrón de rebelión que todavía hoy desafía al pueblo? A medida que trazamos la descendencia de Cam, una figura se eleva por encima de las demás, no solo en poder, sino en significado espiritual. Nimrod, el nieto de Cam e hijo de Cus. Nimrod es el primer hombre en las escrituras descrito como un poderoso en la tierra, un título que implica fuerza militar, ambición y hambre de dominio. Génesis capítulo 10, versículos 8 al 9, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. La frase, delante del Señor, también puede traducirse como en contra del Señor. En el idioma hebreo, esto a menudo denota a alguien que se levanta con audaz desafío a la autoridad de Dios, no en reverencia, sino en rivalidad. Nimrod fue más que un cazador de animales, fue un cazador de hombres, un tirano, un constructor de ciudades, un concentrador de poder. Y se convertiría en el arquitecto de uno de los momentos más infames de la rebelión humana, la Torre de Babel. Génesis, capítulo 1, versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esto no se trataba meramente de arquitectura, era una audaz declaración espiritual. Hagámonos un nombre. Autoglorificación por encima del nombre de Dios. Por si fuéramos esparcidos. Resistencia al mandato de Dios de llenar la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 1. Cuyo cúspide llegue al cielo. No en búsqueda de intimidad con Dios,
sino en intento de invadir su dominio. Esta fue la primera rebelión organizada de la humanidad contra Dios, después del diluvio, y Nimrod fue su campeón. Nimrod representa algo mucho más grande que un líder político, representa un espíritu que ha continuado a través del tiempo, el espíritu del anticristo. Es el espíritu que exalta el orgullo humano por encima de la obediencia. Es el espíritu que reemplaza la voz de Dios con la propia sabiduría del hombre. Es el espíritu que busca crear una falsa unidad, un globalismo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ese mismo espíritu estaba vivo en Babel, estuvo presente en Babilonia, y se levantará nuevamente en los últimos días. A Nimrod se le atribuye haber fundado el primer imperio, un poder mundial centralizado que mezcló tecnología, política y religión falsa. Génesis capítulo 10, versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar se convierte en un lugar simbólico en la escritura, una tierra de rebelión. Y Babel, más tarde, se convertiría en Babilonia, el enemigo espiritual del pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Miqueas capítulo 5, versículo 6, que desolaran la tierra de Asiria con espada y la tierra de Nimrod con sus puertas. Incluso, siglos después, la tierra de Nimrod sigue siendo un símbolo de oposición al reino de Dios, un legado de rebelión, idolatría y opresión. Piensa en esto. Nimrod fue el primer hombre en unir naciones no bajo Dios, sino contra él. Construyó ciudades que se convirtieron en centros religiosos para dioses falsos. Le dio a la humanidad una falsa sensación de seguridad, un sistema donde el hombre era exaltado y Dios excluido. ¿El resultado? Dios intervino. Génesis capítulo 11, versículos 6 al 7. Y dijo el Señor, ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Dios confundió su lenguaje no porque temiera su poder, sino porque vio hacia dónde los llevaría ese orgullo, a la destrucción espiritual. Aunque Nimrod murió hace miles de años, su espíritu aún vive. Todo imperio que se levanta contra Dios camina en sus pasos. Todo régimen que exalta al Estado por encima de las Escrituras sigue su modelo. Y todo movimiento que dice, no necesitamos a Dios, somos nuestros propios dioses, repite el clamor de Nimrod. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Desde Babel hasta Babilonia, desde Roma hasta la bestia de los últimos días, el espíritu de Nimrod aún susurra a través de la historia. Es el espíritu de falsa unidad, gloria centrada en el hombre y rebelión espiritual. Pero también es la razón por la cual necesitamos un Salvador, porque mientras Nimrod intentó ascender al cielo por medio de sus obras, Jesús descendió del cielo con humildad. Mientras Nimrod construyó torres, Jesús construyó una cruz.
Mientras el reino de Nimrod terminó en confusión, el reino de Jesús termina en redención. A medida que los descendientes de los hijos de Noé se esparcieron por la tierra, la descendencia de Cam a través de Canaán echó raíces en una de las regiones más disputadas espiritualmente del mundo antiguo, la tierra que más tarde sería llamada la tierra prometida. Canaán, el hijo maldecido de Cam, se convirtió en el patriarca de tribus que eventualmente poblarían esta tierra los hititas, jebuseos, amorreos, fereceos, heveos y mat. Génesis, capítulo 10, versículos 15 al 18. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, y a Het, y al jebuseo, y al amorreo, y al jerjeseo, y al heveo, y al araseo. Estos no eran simplemente nombres tribales al azar. Se convertirían en algunos de los enemigos más feroces de Israel, y sus culturas estaban empapadas en pecados que iban mucho más allá de la inmoralidad, y caían en una depravación espiritual absoluta. Levítico, capítulo 18, versículos 24 al 25. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Dios no despojó a los cananeos por su etnicidad, sino por su maldad. El legado cananeo fue uno de adoración a ídolos, creando dioses de madera y piedra para reemplazar a Yahvé, prostitución ritual, usando el sexo como parte de los ritos paganos en los templos, sacrificio de niños, ofreciendo bebés en el fuego a Moloch y a Baal. Salmos, capítulo 106, versículos 37 al 38. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y la tierra fue contaminada con sangre. Esto ya no era simplemente rebelión, era maldad inspirada por demonios. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, los llevó hacia Canaán, no simplemente para darles una tierra, sino para limpiar esa tierra del pecado. Deuteronomio, capítulo 20, versículos 17 al 18, sino que los destruirás completamente, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho en honor de sus dioses, y pequéis contra el Señor vuestro. Esto no fue una campaña de conquista por poder, fue juicio divino, una expulsión espiritual. Dios estaba reclamando su territorio de aquellos que lo habían profanado por sí. Seamos honestos, esta es una de las partes más difíciles de la Biblia para los lectores modernos. ¿Por qué Dios ordenaría la destrucción de pueblos enteros? La respuesta está en Levítico, capítulo 18. Dios dio más de 20 versículos enumerando las abominaciones practicadas en Canaán. Estas incluían relaciones incestuosas, bestialidad, sacrificios humanos, adoración de dioses demoníacos. Y Dios lo dice claramente. Levítico, capítulo 18, versículo 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. De hecho, la propia tierra es descrita como vomitando a sus habitantes. Así de tóxica se había vuelto su cultura. El juicio de Dios sobre Canaán también fue una advertencia para Israel. Los mismos pecados que trajeron destrucción a los cananeos eventualmente corromperían a los propios israelíes. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 19 al 20. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, pereceréis ciertamente, como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros. Y tristemente, la historia muestra que Israel sí cayó en esos mismos pecados, lo que los llevó al exilio y al juicio. El legado de Canaán no fue solo una línea familiar, fue una cultura de corrupción que resistía la santidad de Dios. Pero también nos enseña algo poderoso. Dios es paciente, pero no pasivo. Él da tiempo para el arrepentimiento, pero cuando las naciones abrazan la maldad sin volverse atrás, su juicio es justo. Esto es más que una lección de historia antigua, es un patrón espiritual que vemos repetirse a lo largo del tiempo. Desde Canaán hasta Babilonia, desde ciudades antiguas hasta sociedades modernas, cada vez que una cultura rechaza la verdad de Dios y abraza la oscuridad, se encamina hacia...
The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Al trazar el legado de Cam y sus descendientes desde Nimrod hasta Canaán, desde Egipto hasta Babel, vemos mucho más que simples relatos históricos dispersos. Comenzamos a ver un patrón espiritual, un hilo de rebelión que se entreteje a través de reinos, culturas e incluso en las páginas de la profecía. Esto no es solo una historia familiar, es un modelo de desafío contra el reino de Dios. Babel, la ciudad fundada por Nimrod, se convierte en Babilonia, un símbolo de todo lo que se opone a la autoridad de Dios. La religión cananea, arraigada en la depravación moral, se infiltra en la adoración de Israel y los arrastra a ciclos de idolatría y juicio. Egipto, la tierra de Mizraim, se convierte en el opresor del pueblo escogido de Dios, esclavizándolos y burlándose de su Dios. Y el imperio de Nimrod, que buscaba poder y autoexaltación, se convierte en el arquetipo de cada reino anticristo que se levanta en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, o en su frente y un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Reflexiona en esto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Babilonia no es solo una ciudad, es un sistema espiritual. Uno que comenzó con la desobediencia de Cam, floreció a través del orgullo de Nimrod y se esparció por las culturas y los imperios que rechazaron a Dios. Es un sistema construido sobre exaltación humana por encima de la sumisión divina, idolatría en lugar de adoración verdadera, opresión en lugar de justicia, perversión sexual en lugar de santidad y engaño en lugar de verdad. Es lo que la Biblia llama el espíritu del mundo. Ahora comenzamos a entender por qué Canaán fue maldecido, por qué Babel fue dispersada, por qué Egipto fue juzgado, por qué Babilonia cayó, porque detrás de cada una de estas naciones estaba la misma raíz espiritual, el rechazo del gobierno. La deshonra de Cam no fue un pecado aislado, fue el comienzo de una actitud, una resistencia espiritual que definiría la trayectoria de sus descendientes. Romanos, capítulo 1, versículos 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Lo que comenzó en la tienda de Noé, eventualmente se convirtió en el becerro de oro en el Sinaí, los ídolos de Baal en los lugares altos, los templos de Babilonia, y el sistema de la bestia en Apocalipsis. Pero aquí está la buena noticia: incluso en las partes más oscuras de la Biblia, Dios nunca abandona su plan. Sí, hay una línea de rebelión, pero también hay una línea de redención. Donde Canaán contaminó la tierra, Dios levantó a Abraham para reclamarla. Donde Egipto esclavizó, Dios liberó con señales y maravillas. Donde Babilonia intentó dominar, Dios preservó a Daniel y profetizó su caída. Donde la adoración falsa se extendió, Dios envió profetas, jueces y, finalmente, a su hijo. Desde Cam hasta Babilonia, es la historia de la rebelión, pero también es el trasfondo de un drama aún mayor, la llegada del Mesías. Jesús entró en un mundo moldeado por el caos que los descendientes de Cam ayudaron a crear.
Pero donde Cam deshonró a su padre, Jesús honró perfectamente a su padre. Nimrod intentó ascender al cielo, Jesús descendió del cielo para salvarnos. Y donde Babel trató de unir al mundo sin Dios, Jesús está construyendo un reino que une a todas las naciones en justicia. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El legado de Cam nos muestra cómo un acto de deshonra puede sembrar semillas de destrucción, pero también nos muestra cómo la misericordia de Dios entrelaza redención incluso en las historias más rotas. Tal vez mires a tu propia familia, tu propio pasado, tu propia nación, y veas patrones de rebelión. Pero el mensaje de la Biblia es claro. Dios puede romper toda maldición, interrumpir todo ciclo, y hacer brillar su luz en cualquier... Ahora que hemos explorado todo el arco de la historia de Cam desde su deshonra en la tienda de Noé hasta el ascenso de Nimrod, Babel, el juicio de Canaán y la larga sombra de la rebelión espiritual, queda una pregunta: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Esto no es solo historia antigua, esta también es nuestra historia. Desclusemos el lo siguiente. 1. El honor importa. El error de Cam fue más que una falla de comportamiento, fue una revelación de su corazón. Un corazón que eligió exponer en lugar de cubrir, deshonrar en lugar de proteger. En una cultura obsesionada con la exposición, el chisme y la vergüenza, la historia de Cam nos recuerda que el honor no es opcional, es generacional. ¿Cómo tratamos a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros mayores importa? ¿Cómo respondemos en momentos de debilidad, ya sea en otros o en nosotros mismos, establece un patrón que puede bendecir o maldecir nuestra línea? Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. El honor es fundamental en el reino de Dios. La falla de Cam en esta área provocó una reacción en cadena de consecuencias que resonaron por generaciones. 2. El pecado viaja por generaciones, pero la gracia también. La deshonra de Cam condujo a la maldición de Canaán. El orgullo de Nimrod condujo a Babel. Las tribus cananeas esparcieron la rebelión como fuego. Pero aquí están las buenas noticias. La misericordia de Dios es más fuerte que nuestros errores. Dios no es solo el Dios de Abraham e Isaac, también es el Dios que puede alcanzar a Cus, a Mizraim e incluso a Canaán. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El Hijo no llevará el pecado del Padre, y eso no es solo ley, es esperanza. El pecado generacional puede visitar familias, pero a través del arrepentimiento y la fe, esas cadenas pueden romper. 3. Dios siempre tiene un plan. Incluso en la línea de Cam considerada maldita y corrupta, Dios deja espacio para la redención. Mira a Cus, padre de Nimrod y ancestro de Etiopía. La misma región que dio origen a la rebelión también es mencionada en la profecía como levantando sus manos hacia Dios. Salmos, capítulo 68, versículo 31. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Esto es asombroso, significa que incluso en las raíces más oscuras, Dios puede levantar adoración. De hecho, en el Nuevo Testamento, uno de los primeros conversos al cristianismo fue un eunuco etíope, un alto funcionario de la línea de Cus. Hechos, capítulo 8, versículos 27 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús y siguió su camino gozoso. De la línea de Cam vino la rebelión, pero también la restauración. Tal vez sientes que vienes de una familia, un pasado difícil, un nombre maldito, pero en Cristo toda maldición puede ser reescrito. Cada nombre puede ser redimido. Dios no solo obra a través de personas perfectas, obra a través de corazones rendidos. La historia de Cam no es el final de la historia, es una advertencia, pero también es una invitación a elegir el honor en lugar de la vergüenza, la obediencia en lugar del orgullo y la redención en lugar de la rebelión. Si este estudio profundo te abrió los ojos al legado de Cam y a la batalla espiritual que comenzó en el Génesis, no te lo guardes para ti. Alguien allá afuera necesita entender su historia. Alguien necesita saber que no está atrapado por su ascendencia. Alguien necesita oír que la gracia de Dios rompe toda.
Así que aquí tienes cómo puedes ser parte de esta misión. Dale, me gusta. A este video si aprendiste algo nuevo. Comenta abajo. La gracia de Dios rompe toda maldición. Suscríbete para recibir cada semana estudios bíblicos poderosos y llenos de verdad. Comparte esto con alguien que amas. Ayúdale a descubrir las verdades ocultas de la vida. Hasta la próxima. Permanece arraigado en las Escrituras. Permanece vigilante en espíritu. Y permanece fiel, porque Dios está escribiendo su historia a través de